Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a ver tres herramientas de análisis que tienen los directivos de las empresas. Serían el análisis PEST, el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter y el análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Empezamos? Los directivos de las empresas tienen 4 funciones principalmente: la planificación, la organización, la gestión y el control. Dentro de la planificación podemos también distinguir algunas subfunciones o tareas, como puede ser el análisis, la elección de la estrategia corporativa, la redacción del plan estratégico, del cual saldrán los objetivos de la empresa para los próximos años. En este vídeo nos vamos a centrar en el análisis y en algunas herramientas para hacerlo. Supongamos que la consejera delegada de una empresa que fabrica mesas y sillas escolares o otro mobiliario escolar necesita redactar un nuevo plan estratégico para los próximos años, y para ello lo primero que debe hacer es un análisis de la situación. Normalmente empezará con un análisis del entorno general y para ello utilizará el análisis PEST, que también se llama PESTEL. Luego seguirá con un análisis del entorno específico, analizando los competidores, la entrada de productos sustitutivos, nuevos competidores, etcétera, etcétera, y para ello usará el modelo de Porter, de las 5 fuerzas de Porter. Estos dos análisis le van a dar una perspectiva de los factores externos del entorno, pero también tendrá que hacer un análisis interno de la propia empresa. Aunando estos dos análisis, el interno y el externo, llegamos al DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero empecemos por el principio. El análisis PES consiste en analizar los factores político-legales, económicos, socioculturales y tecnológicos del entorno general. Una variante de este puede ser el PESTEL, que es analizar los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, pero en esencia son básicamente lo mismo. Dentro de los factores político-legales tenemos la legislación laboral, ambiental, el clima político que se respira en el país, la cantidad de impuestos que pagan las empresas o la protección que tienen las empresas frente a la competencia extranjera. Algunos factores económicos podrían ser la crisis económica, la inflación, el desempleo o la desigualdad en la distribución de la renta. Los factores socioculturales nos hablan de cómo es esa sociedad concreto, por ejemplo, cómo es la población, si es joven o está envejecida, o nuevos valores que puedan estar desarrollándose en la sociedad, como por ejemplo la creciente preocupación por los derechos de los animales, que se está traduciendo en un aumento del veganismo en la población, o bien simplemente las costumbres y tradiciones que tienen los distintos pueblos, donde en unos se consumen unos productos más y en otros menos. Cuando analizamos los factores tecnológicos nos preguntamos cómo de desarrollada está esa sociedad, qué nivel de infraestructuras tiene, cómo son las telecomunicaciones o simplemente cómo está modernizada la industria de este país. Aplicado a nuestro caso hemos detectado las siguientes cuestiones. En primer lugar, el Estado tiene un creciente interés por la educación y eso se va a traducir en un aumento de los presupuestos educativos. Esto la verdad es que no suele ser así, pero ojalá. Por otra parte, la población suele estar envejecida y ya cada vez hay menos niños, lo cual se va a traducir en el cierre de centros. Y por último, podemos observar que la Unión Europea protege las industrias de los muebles de los países miembros de la Unión y eso nos da cierta protección o ventaja frente a la competencia de fuera de la Unión. Una vez que hemos analizado el entorno general, analizaremos el entorno específico con el análisis de las 5 fuerzas de Porter. La primera de ellas es el nivel de competencia actual, la segunda la amenaza de nuevos competidores. Siguiente tendríamos la amenaza de productos sustitutivos, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes, que normalmente estas 5 fuerzas se sintetizan en este esquema. Veamos la primera, el nivel de competencia actual. Aquí analizaré los distintos productores de mesas y sillas escolares que hay en el mercado. Analizaré también cuál es su cuota de mercado y sobre todo, y esto es muy importante, cómo está evolucionando, si están creciendo o por el contrario están perdiendo cuota de mercado por algún motivo. Luego después podré analizar la entrada de nuevos competidores. Por ejemplo, si corriera el rumor de que un gran fabricante como IKEA se va a meter en el sector del mobiliario escolar, pues eso podría ser un problema muy gordo porque IKEA es una compañía multinacional muy grande que podría aprovechar sus economías de escala para producir a un bajo coste. Lo siguiente que tendré que hacer es valorar la amenaza de que existan productos sustitutivos.
Hoy en día están creciendo las plataformas para dar clases online, como pueden ser Google Classroom o Moodle. Estas plataformas pueden hacer que cada vez sean menos necesarias las clases presenciales y que por lo tanto el mobiliario que se utiliza se desgaste menos y no sea necesario renovarlo con tanta rapidez. Lo siguiente que haré es analizar el poder de negociación de los proveedores. Por ejemplo, para fabricar mesas y sillas necesitaré grandes cantidades de madera. Y se da la casualidad de que los proveedores de madera están distribuidos por muchas partes del mundo y existen muchos de ellos y trabajan a precios muy competitivos, con lo cual me permite negociar con muchos de ellos y buscar siempre el mejor precio. Análogamente tendré que analizar el poder de negociación de los clientes. Los institutos y colegios existen muchos y normalmente están atomizados, cada uno de ellos hace las compras. Pero podría ocurrir que alguna institución educativa, como por ejemplo una consejería de educación de una comunidad autónoma, decidiera centralizar las compras. Entonces yo tendría que negociar con esa consejería y probablemente ello me obligaría a bajar los precios. Los análisis anteriores los completaremos con el análisis DAFO o FODA, que es lo mismo. Unas veces lo encontraremos escrito como DAFO y otras como FODA. Este empieza con un análisis externo que en realidad ya lo hemos hecho con el análisis del entorno general y el entorno específico. Pero en este caso le vamos a dar otro enfoque detectando las oportunidades y las amenazas que ese análisis nos da. Por ejemplo, podemos detectar una oportunidad en las nuevas inversiones que va a hacer el Estado. Existe otra oportunidad que hemos detectado viendo que el líder del sector está reduciendo sus ventas, que eso nos puede indicar que tiene algún problema, etcétera, etcétera. Y por último, podemos detectar una oportunidad en que el gobierno de Canarias o de una comunidad autónoma, la que sea, va a centralizar las compras. Esto puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad si yo estoy bien situado a la hora de conseguir ese contrato. Como amenaza tenemos la posible entrada de IKEA en el sector, la aparición de plataformas digitales o el envejecimiento de la población. Es decir, vamos a coger los factores que hemos analizado previamente en los otros dos análisis y los vamos a clasificar como oportunidades o como amenazas. Posteriormente tenemos que hacer un análisis interno, detectando nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por ejemplo, podríamos tener como fortalezas que nuestra fábrica está muy bien localizada y tiene muchas comunicaciones de tal manera que los costes de transporte son muy bajos. Por otro lado, tenemos una maquinaria muy moderna y muy nueva que puede hacer muchos pedidos o pedidos muy grandes en muy poco tiempo porque no se desgasta, porque es muy eficaz. Y además puede ser que gocemos de muy buena reputación, nuestros productos sean considerados como de buena calidad, relación calidad-precio, y eso hace que nuestros clientes tiendan a repetir las compras con nosotros. Por otro lado, puede ser que presentemos algunas debilidades. Por ejemplo, tenemos una gran deuda, que eso nos merma mucho los beneficios porque estamos pagando una gran cantidad de intereses. Puede ser que tengamos cierta conflictividad laboral que haga que a veces se paren los pedidos o que tengamos que hacer negociaciones con los sindicatos. O por último puede ser directamente que un departamento no funcione bien, por ejemplo el departamento comercial obtenga unos resultados peores de los esperados o de los estimados, ¿no? Estas serían algunas de las debilidades que podríamos tener. Una vez que hemos terminado el análisis, los directivos y directivas de la empresa tienen que pensar en las estrategias posibles de acuerdo con los resultados de este análisis y tomar una dirección de la empresa. Pero esto ya es para verlo en otro vídeo, así que te animo a que te suscribas al canal porque en unos días explicaré las distintas estrategias que puede hacer una empresa en función de los resultados del análisis DAFO, el PEST y el análisis de Porter. Y entonces aquí los podrás ver en esta lista de reproducción y nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.